Y si el día en que naciste no fue una simple coincidencia, sino un mensaje oculto del universo, tal vez nunca lo pensaste así, pero esos números que componen tu fecha de nacimiento podrían ser la llave vibracional que revela el mapa de tu abundancia, tu camino y tu destino. Porque lo que hoy llamas casualidad, tal vez siempre fue causalidad. Y si estás viendo este video, créeme, no es por accidente. El universo nunca se equivoca cuando quiere recordarte quién eres. Solo necesitas mirar con otros ojos, escuchar con el alma, porque los números también hablan, aunque en un idioma distinto. Hay quienes viven toda su vida sin sospechar que su fecha de nacimiento contiene una promesa, una frecuencia que no se ve, pero se siente, que no se toca, pero te guía. Y cuando la descubres, cuando entiendes lo que los antiguos sabios sabían, empiezas a ver cómo todo se acomoda. Sí, te estoy hablando a ti, porque si alguna vez te sentiste desconectado, perdido o simplemente fuera de lugar, tal vez es porque no has descubierto aún tu número de destino, ese código sagrado que no solo revela tu propósito, sino que también te muestra el camino hacia tu verdadera prosperidad. Y no es superstición, es vibración, es energía en estado puro. La numerología no pretende predecir tu futuro como si fuera una adivinanza barata. La numerología revela tu patrón interno, tu huella energética, y cuando vives alineado con ella, todo empieza a fluir con menos esfuerzo y más certeza. Pero hay algo que debes saber. No todos escuchan ese llamado. Muchos prefieren ignorarlo, quedarse en lo conocido, en lo cómodo. Pero tú no. Tú estás aquí por algo. Y si sigues escuchando esta voz, si permites que esta verdad entre, tu vida jamás volverá a ser la misma. Escúchame bien. ¿Has sentido alguna vez que haces todo lo que debes hacer, pero igual parece que nada alcanza? ¿Que corres sin descanso, pero no llegas a ninguna parte? ¿Que das y das, pero el universo guarda silencio? Esa sensación no es fracaso, es desalineación. Estás vibrando en otra frecuencia a la que viniste. El dinero no solo es un papel, es una frecuencia. Y para atraerlo, no basta con desearlo. Debes vibrar en armonía con él. Y ahí es donde tu fecha de nacimiento se vuelve oro puro, porque te revela cómo se expresa tu abundancia, qué puerta exacta necesitas abrir y cuándo. Tu número no te limita, te libera, porque deja de exigirte ser como otros, te devuelve a tu esencia, y desde ahí puedes construir una vida próspera, alineada y sobre todo real, porque no hay nada más valioso que despertarte cada día sabiendo que estás haciendo lo que viniste a hacer. ¿Puedes sentirlo? Esa cosquilla en el pecho, esa voz en tu mente que dice, esto es lo que necesitaba escuchar. Esa no es casualidad, es tu alma reconociendo una verdad olvidada, porque lo que estás escuchando ahora ya lo sabías, solo necesitabas recordarlo, y eso es lo que está ocurriendo. Haz una pausa, cierra los ojos por un segundo y piensa en tu fecha de nacimiento, no como un dato en un carnet, sino como un código, un mapa, una frecuencia única que vibra solo contigo. ¿Qué pasaría si la entendieras por fin? ¿Qué pasaría si dejaras de ignorar lo que quiere mostrarte? A veces, lo que más anhelamos está tan cerca que no lo vemos. Buscamos señales afuera, pero olvidamos que la primera pista ya venía con nosotros desde el primer respiro. Esa fecha, esos números, esa energía, no es una coincidencia, es una pista, una promesa, una herramienta de transformación personal. Y no estás solo. Hay miles de personas despertando a esta verdad. Gente que, como tú, ha sentido que la vida les está hablando.
que hay algo más allá de las cuentas, las rutinas y los miedos. Gente que ha decidido escuchar, entender y alinear su vida con su verdadero diseño. Tal vez llegaste aquí porque algo ya no podía seguir igual, porque el mismo esfuerzo no daba nuevos resultados, porque la intuición te trajo a este punto. Y si ese es tu caso, quiero que sepas que estás en el lugar correcto, en el momento justo. No lo ignores, no lo dejes pasar. ¿Estás listo? Porque si llegaste hasta aquí, no fue solo por curiosidad, fue porque algo dentro de ti ya está listo para cambiar, para dejar atrás el ruido y conectar con una verdad más profunda, una verdad que no viene de afuera, sino de ti mismo, de tu fecha, de tu vibración. Suscríbete ahora, hazlo no por mí, sino por ti, porque lo que viene en este video puede marcar un antes y un después. Porque cuando tomas una decisión desde el alma, el universo conspira. Y cuando decides escucharte, comienzas a ver que nada, absolutamente nada, fue un error. Lo que estás a punto de descubrir no es una teoría, es una práctica de miles de años, usada por reyes, líderes espirituales, grandes empresarios y buscadores de verdad. Porque cuando sabes cómo vibrar, sabes cómo manifestar, y si aprendes eso, ya no te detiene nadie. No ignores esa vibración, esa pequeña expansión en tu pecho. Es la señal de que estás en sintonía. Porque cuando el alma escucha lo que siempre supo, algo cambia. El miedo ya no suena igual. La duda se debilita. Y la esperanza comienza a recuperar espacio dentro de ti. ¿Te das cuenta? Has pasado años buscando respuestas afuera. Libros, cursos, videos, consejos, pero nunca te detuviste a mirar los números que llevas grabados desde el primer día. Tu fecha de nacimiento es como un código olvidado, uno que contiene no solo lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. No es casual que algunos parezcan tener el toque del éxito, que todo les fluya, que el dinero llegue, que las oportunidades aparezcan. Y si no es suerte, y si simplemente están vibrando según su diseño original, y tú no, y si tu energía está desajustada por no conocer tu camino. Cuando vibras mal, no es que seas malo, es que estás en la frecuencia equivocada, como una emisora que intenta transmitir sin sintonía. El mensaje está, pero no llega claro, y eso crea confusión, frustración, agotamiento. Por eso es vital saber quién eres en esencia y desde dónde debes emitir. La numerología no te encierra, te libera, porque te muestra tu verdadero lenguaje. Y cuando hablas en ese idioma, el universo por fin entiende tus pedidos. Las puertas se abren, las coincidencias aparecen, porque no estás forzando, estás fluyendo. Y en ese estado, la abundancia se convierte en algo inevitable. Escucha esto con atención. Hay quienes nacieron con la energía del número 1, 10, 19 o 28. Son pioneros, tienen fuego en la sangre, no esperan que alguien les diga qué hacer. Lo descubren solos, rompen moldes, inician caminos. Si te identificas con esto, no es soberbia, es tu naturaleza, tu vibración pidiendo espacio para liderar. Otros llegaron con la fuerza del número 8, 17 o 26. Son estrategas, visionarios, constructores de imperios, gente que entiende el lenguaje del dinero desde la estructura, que no teme planear, invertir, escalar. Si esto resuena contigo, tu abundancia está ligada a tu capacidad de dirigir, construir, sostener. No lo reprimas. Y también están los corazones del 2, del 6, del 9. Almas sensibles, empáticas, sanadoras. Su misión no es liderar, sino acompañar, inspirar, escuchar,
transformar desde lo humano. Ellos no corren hacia la cima, llevan a otros en el camino. Y cuando vibran en su verdad, también el dinero llega como reflejo. No hay uno mejor que otro. El éxito no está reservado para unos pocos. El universo no hace excepciones. Lo que ocurre es que hay muchos que no saben cuál es su puerta. Y por eso empujan las equivocadas. Se agotan, se frustran, se convencen de que no es para ellos, cuando simplemente no están donde deberían. ¿Te das cuenta del poder que hay en esto? Es como tener un GPS interior, un mapa vibracional que te dice cuándo avanzar, cuándo parar, qué dirección tomar y qué oportunidades ignorar. Porque sí, a veces el éxito está en decir que no, en elegir con sabiduría. Y para eso, necesitas conocerte más allá de lo obvio. Respira profundo y piensa en lo que podrías hacer si supieras con claridad tu frecuencia. ¿Seguirías luchando por lo que no vibra contigo o te atreverías a crear desde tu esencia? Esa es la verdadera riqueza, la libertad de ser tú, sin miedo, sin máscaras, sin excusas. Y desde ahí, crearlo todo. Te lo repito con el corazón en la voz. No estás aquí por error. Este mensaje no es una coincidencia. Y si algo dentro de ti se está moviendo, si sientes calor, cosquilleo o emoción, no lo reprimas. Es tu alma reconociendo una verdad que dormía. Es tu vibración diciendo, por fin me estás escuchando. Y si te está tocando, suscríbete. La abundancia no es el destino, es la consecuencia. Y cuando dejas de perseguirla, llega. Porque no se trata de cuánto haces, sino de cómo vibras mientras lo haces. Ese cómo es la clave. Y tu fecha de nacimiento lo sabe. Siempre lo supo. Solo estaba esperando que tú también lo supieras. Así que ahora, con todo esto latiendo en tu interior, te hago una sola pregunta. ¿Estás dispuesto a recordar lo que viniste a hacer? Porque si la respuesta es sí, lo que sigue puede abrir una puerta que nunca más se cierra. Una vez que vibras en tu verdad, jamás vuelves al silencio. Tu entorno responde a tu estado interno. Si vives repitiendo, no puedo, no hay, es difícil. El universo no tiene opción más que devolverte eso, no porque te castigue, sino porque obedece. Tus palabras son mandatos energéticos y tú eres el comandante de esa vibración. Cada palabra, una semilla. Escúchame, no necesitas más esfuerzo, necesitas más conciencia de lo que estás permitiendo en tu lenguaje. ¿Quieres prosperar? Entonces, deja de negociar con tu escasez. Deja de justificar tus bloqueos. Deja de normalizar tu limitación. Porque cada vez que lo haces, estás renovando un contrato con la pobreza. Y mientras ese contrato no se rompa, el dinero seguirá tocando otras puertas, no la tuya. Y si hasta aquí algo dentro de ti se removió, si sentiste que este mensaje te pertenece, quiero decirte algo muy claro. Hay una herramienta que me ayudó a transformar mis resultados desde adentro. La dejé en la descripción. Al final, te explico cómo usarla. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces dijiste, no se puede, y la vida te obedeció? ¿Cuántas veces elegiste el miedo como guía? Pero ahora lo sabes. Lo que pronuncias, lo plantas. Lo que repites, lo programas. Y lo que declaras, lo manifiestas. Seish Lama, empieza en lo que dices. Y si sientes que hoy es ese día, el día en que eliges una nueva narrativa para tu vida, entonces ve ahora a la descripción. Ahí está la herramienta que puede abrirte una puerta, no porque sea mágica, sino porque tú estás listo para abrirla. Hazlo ahora.